poder realizar la entrevista a Marisabel Cerón. Y antes de empezar, me gustaría que Marisabel se presentara y pues nos dijera quién es para poder empezar con la entrevista. Buenas noches, Andrés. Un gusto atender tu invitación. Bueno, yo soy una abogada colombiana, egresada de la Universidad del Rosario, con una experiencia en derecho administrativo, en derecho tributario, de más de 25 años en la rama judicial y en firma de abogados. Y pues nada, hoy vengo a colaborar con algunas preguntas que tiene Andrés sobre la pena de muerte en Colombia. ¿Es así? Sí, así es. Muchísimas gracias Marisabel, por presentarte. Y pues sí, el proyecto básicamente que estoy realizando se trata de si la pena de muerte en Colombia sería viable o se podría realizar en nuestro país. Si debería ser legal. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿consideras que la pena de muerte podría ser compatible con la Constitución colombiana o tendría consecuencias en la que habría un cambio estructural en el ordenamiento jurídico de este país? Pues a esa pregunta te tendría que decir que actualmente con la Constitución que nos rige, la Constitución de 1991, no podría ser compatible la pena de muerte porque esta Constitución expresamente la prohíbe, establece un imperativo que no habrá pena de muerte. Precisa que el derecho a la vida es inviolable y en esa medida la pena de muerte no podría ser viable. La forma de que se pudiera habilitar o que se pudiera abrir una manera de tener pena de muerte, pues tendría que ser una reforma a la Constitución en ese sentido que habilitara y permitiera una pena de esta naturaleza. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto crees que tendría la implementación de la pena de muerte en el sistema judicial colombiano? Pues desde un punto de vista jurídico sería pues un cambio muy grande, muy abrupto, porque desde la Constitución creo que de 1863 y particularmente desde el año 1910, o sea, el inicio del siglo XX, en Colombia quedó abolida la pena de muerte, que existía con anterioridad, pero quedó abolida. Entonces, si se estableciera, pues sería primero, desde ese punto de vista jurídico, un cambio muy grande y desde el punto de vista de su aplicación, de instrumentarlo, de poderlo aplicar, pues también generaría, creería yo, bastantes traumatismos porque pues es algo que, si bien ocurrió en una época histórica muy distinta del país, con unas, digamos, situación económica y política distinta a la actual, pues esto generaría dificultades, lo cual no quiere decir que uno se cuestione desde puntos de vista sociales y desde el punto de vista filosófico que hay delitos que son de una gravedad tan extrema que han ocurrido en este país por la violencia continua que pues uno diría, desde algún punto de vista podría ser viable una medida como la pena de muerte para que haya una justicia retributiva frente a delitos tan graves, tan atroces como genocidios, como delitos de masacres contra poblaciones enteras, como delitos y abusos atroces cometidos contra menores de edad, que en otros países pueden ser motivo de pena de muerte porque sus constituciones los permiten. Pero pues acá sería algo, ¿verdad? Pues difícil, pero no imposible. Ok, entiendo. La siguiente pregunta va ahorita que mencionaste lo de en otros países. En términos de derechos humanos, ¿crees que por tratados internacionales la pena de muerte se podría conciliar en Colombia? ¿O pues tendría unas penalizaciones? Claro, pues actualmente lo que encontramos es que Colombia ha ratificado tratados
todos destinados a la prohibición, a la abolición de la pena de muerte. Esos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo de la Convención Americana de Derechos relativos a la abolición precisamente de la pena de muerte, lo prohíben. Esos tratados en los cuales ha suscrito Colombia y los ha integrado a su ordenamiento jurídico a través pues, de la ley que aprueba el tratado y que también la revisa la Corte Constitucional, pues hacen parte del ordenamiento, hacen parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, y ellos impiden que eso sea viable por la expresa prohibición. Perfecto. La siguiente pregunta es, si nos planteáramos un escenario hipotético donde la pena de muerte se vuelve legal, ¿cómo se podrían evitar aquellos errores judiciales que podrían llevar a la ejecución de personas inocentes? Al igual que como hoy día se ve muchas personas, o sea, terminan inocentes en la cárcel, presos con condenas largas. ¿Cómo se podría evitar esto y estas grandes masacres? Pues lo que yo vería es que el sistema judicial colombiano ha avanzado, ha evolucionado, pero pues en las normas están las herramientas, están los instrumentos. Lo que pasa es que de la norma a la realidad, o sea, a la aplicación por parte de los funcionarios judiciales, pero antes por los sistemas de investigación de la policía judicial, de quien investiga, de la fiscalía, para luego llegar al juez, pues son varias etapas y varios pasos que, pues, para que las normas sean efectivas, pues tiene que haber un material humano, unas personas que puedan llevar a cabo esto de la forma más justa posible. Sí. Y que no haya corrupción de por medio, porque en materia penal lo que vemos y lo que nos encontramos es que aquí hay falsos positivos, aquí hay personas que buscan testigos falsos. En realidad es muy difícil el manejo. Teóricamente es posible, pero en la práctica tendría que haber un cambio estructural para poderlo lograr. Perfecto, esa pregunta estuvo muy interesante. Y la última pregunta, ya para finalizar con la entrevista, es, ¿crees que el sistema colombiano tiene la independencia, y judicial colombiano tiene la independencia y solidez necesaria para aplicar de manera justa una pena de esta magnitud? En este momento no lo veo viable, porque justamente actualmente pues que no hay pena de muerte, tenemos pues las penas digamos máximas para los delitos más atroces en 40 años. No trabajo en el área penal, pero pues de lo que tengo entendido y lo que estudié y lo que uno ve en el devenir diario del país, pues las herramientas, yo te insisto, están en las normas, pero en la práctica hay muchas dificultades de implementación porque pues el material humano no alcanza para la cantidad de conductas delictuosas que se están denunciando, y teniendo en cuenta que se denuncia un porcentaje muy pequeño, pero con ese que se denuncia son una gran cantidad y todo está en un anaquel de la fiscalía o de un despacho judicial o en el disco duro de un computador actualmente, y pues esas herramientas pues no son suficientes. También se le suman factores como la corrupción, factores como los cambios pues, políticos, en fin, que afectan el sistema judicial, que pues debería funcionar de otra manera, pero sin quitar que los jueces, si hay algunas dificultades, la mayoría son personas muy probas, son personas muy dedicadas que hacen su trabajo con las herramientas que tienen, pero el sistema a veces los absorbe. Estar en la rama judicial no es fácil, es más que un trabajo, es una vocación. Eso es lo que te podría decir actualmente. Vale, muchísimas gracias, Marisabel. Bueno, ya con esto culminamos la entrevista y no, muchísimas gracias porque, o sea, hubieron respuestas muy interesantes que me van a colaborar mucho con mi investigación. Gracias, Andrés, todo un gusto y espero que te vaya muy bien, que esto sirva pues de un poquito de contribuir a ese aprendizaje en tu proyecto. Mil gracias. Vale, Marisabel, muchísimas gracias. Listos, ya terminamos.
Uy, Marisabel, Bueno, muchísimas gracias.